para poder pasar a una guerra de posición y a un dominio desde el punto de vista de la hegemonía, es que exista o que haya una crisis orgánica. Y eso es importante conocer lo que es para Gramsci una crisis orgánica, que sería en realidad una crisis de hegemonía de la clase dominante. Un momento en el cual existe un conflicto entre representantes y representados, representados y representantes. Por tanto, una crisis de hegemonía implica en realidad una crisis de autoridad o una crisis general en realidad. La etapa culminante de la crisis es el momento en el cual la clase dirigente es todavía dominante, pero ya no es hegemónica, mientras la clase insurgente ejerce una amplia hegemonía, pero no es todavía dominante. O sea, la clase dirigente es dominante porque tiene el poder del Estado, pero no tiene hegemonía entre el pueblo, no tiene hegemonía sobre los dirigidos. Mientras la nueva clase es hegemónica, o sea, sus ideas, sus pensamientos, sus valores están difundidos en la sociedad y están aceptados por la sociedad, pero todavía no es dominante porque no tiene el poder estatal. El Estado socialista, o sea, el nuevo Estado de los trabajadores en cuanto a Estado, y eso es importante decirlo, tendrá la misma característica de un Estado burgués. Mientras existe el Estado, mientras existe el aparato coercitivo junto con la hegemonía, necesariamente tenemos el mismo tipo de Estado, ¿verdad? O sea, el Estado burgués es hegemonía más coerción, y el Estado socialista, aunque bajo otra forma, es igualmente hegemonía más coerción. Porque mientras su hegemonía no sea universalmente aceptada, siempre habrá grupos que van a tratar de insurgir. Y entonces se necesita, para mantener el Estado, se necesita el aparato coercitivo. Entonces, el Estado, y esto es importante para entender un elemento que siempre en el socialismo, en el pensamiento socialista, ha sido muy controversial y ha sido muy utilizado por la derecha para atacar al movimiento socialista. El Estado en la sociedad capitalista es la dictadura de la burguesía, en cuanto la clase dominante usa para mantener el poder, usa la coerción en contra de las clases subordinadas, ¿verdad? Que son las clases trabajadoras, la clase proletaria. Igualmente, en la sociedad socialista, el Estado será la dictadura del proletariado, porque es la dictadura precisamente de la clase que en ese momento es dominante, pero que todavía existen grupos subordinados, grupos insurgentes, ¿verdad? Por lo tanto, después de la revolución, y en contra de lo que eran las ideas anarquistas que hubo en el momento, por ejemplo la de Bakunin, Gramsci dice claramente que después de la toma del poder, después de que la revolución sea victoriosa y haya tomado el poder, seguirá existiendo igualmente y necesariamente la división entre gobernantes y gobernados. La dictadura del proletariado, por lo tanto, es todavía un estado de clase que debe resolver los mismos problemas que tenía de defensa externa e interna que tenía el Estado burgués. Solo cuando, en cuanto razonar de otra manera, o sea, pensar que inmediatamente que se tome el poder puede eliminarse el aparato coercitivo de una manera desastrosa para la revolución proletaria. Y esto Gramsci lo decía, como yo ya dije, precisamente en contra de las ideas de Bakunin, por ejemplo. Para Gramsci, y es importante esto, cada Estado, cualquiera que sea el Estado burgués también, todo Estado es ético, en cuanto tiene como meta crear un determinado tipo de civilización y de ciudadano. Y para realizar esta tarea, el Estado utiliza la escuela como función educativa positiva y las leyes y los tribunales como función educativa regresiva o negativa. Y utiliza además una serie de instituciones que son las instituciones privadas de la sociedad civil,
que para Gramsci igualmente forman parte del Estado, porque sirven para mantenerlo, ¿verdad? Y que son los partidos, la iglesia, la familia, los medios de comunicación, las asociaciones culturales, etc. Estas instituciones, como decía, para Gramsci son parte del Estado, ya que son las vías a través de las cuales la clase dominante propaga su visión del mundo y obtiene el consenso necesario para gobernar. Esto es importante sobre todo cuando nosotros vemos ahora los medios de comunicación. Está claro que los medios de comunicación en una sociedad capitalista burgués serán unos medios de comunicación que le sirven al Estado burgués para mantenerse en el poder. Para Gramsci, el verdadero Estado ético, es decir, el Estado hegemónico, porque hemos dicho, todo Estado es ético, pero tiene límites. Por ejemplo, el Estado burgués tiene límites porque nunca será aceptado por todos, porque el Estado burgués necesita clases subordinadas. El capitalismo necesita una clase trabajadora, ¿verdad? Necesita una clase trabajadora dominada por la clase capitalista y para el usufructo de la clase capitalista. Ahora, para Gramsci, el verdadero Estado ético, o sea, el Estado hegemónico, el Estado que puede llegar a la hegemonía universal, en el cual la clase dominante puede presentar sus intereses y sus valores como los intereses y valores de toda la sociedad, es el Estado socialista. Solo este Estado, solo el Estado socialista, basado en un consenso genuino, puede crear en su desarrollo la posibilidad de la eliminación de la división entre gobernantes y gobernados. Y esa es la meta, en realidad, del Estado socialista. La meta del Estado socialista debe ser la eliminación de la distinción y de la división entre gobernantes y gobernados. Gramsci insiste en la necesidad, y eso es importante, en la necesidad de una reforma intelectual y moral y de un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados como base para la sociedad socialista. Gramsci afirma que aunque el Estado proletario seguirá siendo como el Estado burgués, o sea, en él estarán presentes los dos elementos fundamentales del Estado, que son la hegemonía y la coerción, el Estado socialista será esencialmente diferente del Estado burgués en cuanto tiende a la eliminación del elemento coercitivo. O sea, tiende a la hegemonía total, a la aceptación de sus valores, y es el único que puede realmente presentar sus valores y su ideología y sus ideas como posible de ser aceptada por toda la sociedad. Y los elementos fundamentales de esta diferencia son el nuevo concepto de democracia que nos presenta Gramsci y la presencia en el Estado socialista de lo que son las premisas de su propia extinción, que serían lógicamente las premisas de la extinción del elemento coercitivo.